El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. ¿Te has preguntado si tu perro escucha bien? ¿Conoces cómo detectar los problemas de debilidad auditiva en tus animales de compañía? Acompáñanos a conocer la historia de Sisi y el tratamiento que recibió para poder integrarse a su familia. Esto es Clínica de Animales. ¡Comenzamos! Amigos, sean bienvenidos a su programa Clínica de Animales. En este programa conoceremos la historia de Sisi, una perrita que llega a la vida de Leticia cuando Sisi apenas tenía 8 semanas de edad. Una etapa en la cual es cachorro y es muy inquieta. Sin embargo, Leticia comenzó a notar ciertos comportamientos que no eran normales. Vamos a conocer su historia aquí en Clínica de Animales. Esta es la historia de Sisi conmigo. Es mi mascota, casi como mi hija. La recogí cuando tendría más o menos 8 semanas y conforme fue creciendo era un perro mucho más hiperactivo de todo lo que yo conocía de los dálmatas. No obedecía, no me podía comunicar con ella. Yo tengo una discapacidad, entonces no puedo estar jalando la perra. En fin, era una perra, no la podía manejar. Al 4.º mes de ella yo me doy cuenta que es sorda, y me doy cuenta porque hay 2 salidas al jardín. Normalmente yo salgo por una, que es donde ella me estaba esperando que yo saliera. Por azares del destino salí por la otra y le llamé, le grité, le aplaudí, le chiflé y la perra nunca volteó. Cuando me doy cuenta que es sorda, empiezo a buscar opciones aquí en México y pues no hay quien tenga experiencia. Contacto entonces a la criadora, pues me da la opción de regresarla, darme otro cachorro. Yo platico con la gente de veterinaria y platico con algunas otras amistades veterinarias y todo el mundo me dice que la van a sacrificar, que si yo la regreso al criadero lo más probable es que la sacrifique. Obviamente ya me había encariñado con la perra. Entonces, bueno, mi planteamiento fue no puedo tener un perro que yo no pueda manejar y sobre todo que yo no pueda sacar o que me ponga a mí físicamente en riesgo, que me jale, me tire, etc. Luego de realizarle estudios a Sisi, las pruebas arrojan que ésta sufre de sordera bilateral. Ahora Leticia se encuentra bastante preocupada, ya que está buscando opciones para poder integrar a Sisi a su vida o saber si es que tendría que regresarla al criadero. Sin embargo, le han comentado sus familiares y amistades que en este tipo de condiciones lo que hacen una vez que le regresan al perro a los criadores es sacrificarla porque no tiene una vida útil, porque es un padecimiento que se hereda. Vamos a hacer rápidamente una pausa y regresando conoceremos más de esta historia aquí en Clínica de Animales. Sisi es mi mascota. Conforme fue creciendo era un perro mucho más hiperactivo de todo lo que yo conocía. No obedecía, no me podía comunicar con ella. Yo me doy cuenta que es sorda. Entonces, bueno, mi planteamiento fue no puedo tener un perro que yo no pueda manejar. Y platico con algunas amistades veterinarias y todo el mundo me dice que la van a sacrificar, que si yo la regreso al criadero lo más probable es que la sacrifique. Seguimos en su programa Clínica de Animales. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y ver este y otros capítulos ingresando en nuestro canal de YouTube. Ahora regresemos con la historia de Sisi, ya que Leticia se encuentra muy preocupada porque le comentaron que de regresar a Sisi al criadero, esta podría ser sacrificada. Vamos a conocer cuáles son las opciones que tiene Leticia aquí en Clínica de Animales.
la vida a mí me dio una oportunidad, ¿no? de salir adelante, ser profesionista, de, digamos, sobrepasar mi discapacidad, y yo me sentía como con la obligación de al menos buscar una opción para ella, ¿no? Entonces mi planteamiento fue, bueno, si la puedo educar, si la puedo controlar de alguna manera, me quedo con la perra. Sisi y Leti llegaron a consulta porque Sisi no puede escuchar, es una perra sorda, nació con sordera bilateral. Sisi era incontrolable en casa. Entonces esto se puede deber a varias cosas. Primero, la edad. Al ser una perra joven y tener tanta energía, pues necesitaba una forma de poder sacarla. Y entonces corría por todos lados, no había control, entraba a la casa como un torbellino. Y por otro lado, el hecho de no poder escuchar la tiene como en una disminución de la forma de poder entender lo que le estamos queriendo decir. Entonces, al haber esta falta de comunicación y ser cachorra, había una falta de control general. Entonces, había pues hasta cierto problema en la familia porque no podían tener control con ella. Entonces, nuestra primera etapa va a consistir justamente en eso, en empezar a trabajar, en mejorar el control, darle actividad mental, darle actividad física para que haya mucha más relajación. El siguiente paso es enseñarle a Sisi y enseñarle a la familia cómo poder comunicarse de manera visual, de manera táctil, para poder tener la atención de Sisi. Entonces, si alguien tiene un perro que tenga alguna discapacidad, es un perro con una discapacidad y puede ajustarse completamente a cualquier estilo de vida que tenga uno. Obviamente, con sus limitaciones dependiendo de lo que tenga, pero eso no evita que podamos estar trabajando para mejorar su calidad de vida y bien aumentar su bienestar. Ha pasado cierto tiempo y el trabajo con Sisi es espectacular. El compromiso que tiene Leti con ella es algo fantástico. Empezamos por trabajar en cómo llamar su atención. Entonces, lo primero fue utilizar collar y correa. Estamos utilizando un arnés de cabeza que permite jalar la correa suavemente y que ella voltee hacia donde uno está jalando. Entonces, de esa manera tenemos contacto visual. Y hemos empezado a hacer ciertos ejercicios para que haya más control. Entonces, por ejemplo, el hecho de que se siente, o el ejercicio de que se siente, que se acueste muy bien, que se quede quieta, que esté libre. Y entonces eso lo que piensa darle es control. Hemos empezado a trabajar cosas de obediencia básica, ¿no? El que reconozca el no, el que se siente, el que camine, el que no me jale. Y bueno, y la adaptación de todos en la familia, aprender a manejarla. Pero ella aprende rapidísimo, muy rápido. La realidad es que estamos teniendo sesiones cada 3 o 4 semanas, me deja tarea y que yo tengo que trabajar con ella, ¿no? Entonces, logísticamente ha sido difícil para mí por cuestiones de tiempo, básicamente. Cuando más puedo prestarle tiempo es el fin de semana, que le dedico bastante. Pero todos los días hay que trabajar con ella. Cuando yo llego, si llego temprano o tarde, no importa, ¿no? Hay que hacer los ejercicios, hay que reforzarlos, pero ella aprende rápido. Con ella tenemos que tener una comunicación visual completamente. Le decimos más a los perros con lo que no decimos que con lo que les decimos. Entonces, el lenguaje visual y el lenguaje corporal que nosotros tenemos es muy importante. Por eso las señales son tan marcadas. Los brazos extendidos para que se vea a distancia, que sepa identificar muy bien qué es cada uno y que no se vaya a confundir. Y esta homogeneidad en toda la familia, hay alguien que la saca a pasear y todo el manejo es igual, es estándar para que entonces ella siempre sepa qué esperar. Entonces estamos utilizando este lenguaje de señas para mejorar la comunicación con él. Cuando está aquí Rodrigo, vemos cada uno de los avances de la temporada anterior. Él hace con Sisi primero el ejercicio, a que ella entienda la nueva orden que estamos trabajando, y después la hace conmigo. Y ya yo me quedo con esa tarea para trabajar a lo largo de las semanas hasta la siguiente sesión. Pero sí he notado una diferencia muy importante en el grado de estrés, y sobre todo que ya nos podemos comunicar. Y eso para mí me ha bajado la ansiedad de saberla manejar, pero a ella también. Y hay una interacción mucho más agradable, ya no está encima de uno, el control ha mejorado. Todo esto se ha logrado a través de refuerzos positivos, ninguna técnica ha sido aversiva y todo ha sido agradable tanto para Sisi como para Leti y su familia. Sisi está aumentando obviamente su nivel de bienestar, su calidad de vida, puesto que ya hay una inclusión armónica. Me preocupa, por ejemplo, sacarla. Me angustia muchísimo que se me suelte, que yo no tengo manera de llamarla, ¿no? Para que regrese o voltee.
No es un perro que está al tanto a la hora de cruzar la calle, por ejemplo, y eso me angustia muchísimo. Ahora, la parte que sigue es poder sacarla a pasear. Y vamos a empezar a trabajar con otras técnicas. Vamos a utilizar un collar electrónico. Este tipo de collar es un collar que está hecho para dar una descarga eléctrica, pero lo que vamos a hacer es modificarlo para que no haya descarga eléctrica. Este collar, el botón que tiene aquí al lado, es vibratorio. Entonces, en el momento que uno lo presiona, el collar vibra. Y esta parte de aquí, los bornes que están aquí, son los que darían normalmente la descarga eléctrica. Entonces, lo que vamos a hacer es quitárselos para que no haya forma de que pase la corriente eléctrica. Y de esta forma, lo único que vamos a hacer es que vibre. Entonces, el objetivo va a ser: presiona el botón, vibra, y en ese momento llega un premio para Sisi. Entonces va a ser vibración, premio, vibración, premio, vibración, premio. Entonces empieza a asociar ella que cada vez que vibre empieza a haber una recompensa. Ya que ya hemos establecido ese contacto y con el uso de la correa vamos a empezar a trabajar en la calle. Entonces, si vamos caminando por la calle y viene un coche, vibra el collar, hago que vibre el collar, y en ese momento Sisi va a voltearme a ver y ya podemos alejarla de la calle, subirla a la banqueta o detenernos para cruzar una calle, o si viene alguna persona X. La idea es que tengamos su atención constante. Le vamos a enseñar a Leti cómo utilizarlo, y entonces ella va a empezar a hacer el trabajo primero en casa en un ambiente controlado y luego empezar a pasear con ella para que Sisi se vaya acostumbrando a que cada vez que Leti presione el botón va a llegar un premio y puede tener su atención. Ahora es un perro completamente manejable, que interactuamos, que me obedece, que busca órdenes, que busca mi atención. La puedo sacar, puede interactuar con otros perros, con otras personas, tanto en casa como fuera de casa. O sea, es un perro completamente, es mi mascota, ¿no? Sin ninguna restricción. Yo estoy muy contenta, ¿no?, de todo este trabajo, de verla como yo creo que es un perro feliz. A mí me ha encantado la evolución que ha tenido Sisi a lo largo de todo este tiempo, porque se ve que es trabajo de toda la familia con mucho amor, mucho cariño, dedicación para poderla sacar adelante. A pesar de la discapacidad que tiene, realmente no es nada relevante para todo lo que ella puede hacer. Es sumamente inteligente y bueno, es lindísima perra. Incluso ahora ella ha ayudado a rehabilitar personas, niños con trastorno de atención. Me la pidieron prestada para un curso. Su objetivo era aprender a manejar un perro que de alguna manera también tiene un déficit de atención. Fue muy impresionante para mí ver a chiquitos manejando y darse cuenta de alguna manera del trastorno de ansiedad que ellos tenían ahora reflejado en el perro, y cómo iban a buscar la atención, cómo iban a buscar ayudar, en este caso a Sisi, ¿no? Entonces, bueno, no nada más se ha rehabilitado ella, sino que ella ha ayudado a rehabilitar a niños, y eso me parece increíble, es como un don de vida, ¿no? El tratamiento podemos darlo como finalizado, está de alta, pero el tratamiento se convierte en un estilo de vida. Mantener todo este manejo va a ser importante por todos los años que Sisi esté en la familia, todo este manejo homogéneo de que todos lo traten de la misma manera, el mismo tipo de señales, la seguridad, eso se va a mantener. Yo estoy segura de que tomé la decisión apropiada de no devolverla, ¿no? De darle una oportunidad, y ella respondió de hecho con creces a lo que yo esperaba inicialmente. Lo logramos entre todos, fue un trabajo de equipo, no lo hubiera podido hacer sin la Facultad de Medicina de la UNAM, sin Rodrigo, sin Paola y todo el equipo, pero es un perro completamente manejable. Y bueno, amigos, recuerden que sin importar la edad que tiene nuestro perro, notamos en algún momento que comienza a perder el sentido del oído, siempre hay alternativas para darle tratamiento y entrenamiento antes de recurrir a la eutanasia. Y también recuerden que es un padecimiento que por lo regular es hereditario, es genético, así es que no crucen a sus perros si es que presentan este tipo de problemas, de padecimientos, y por supuesto siempre estaremos a favor de la esterilización. También recuerden que hay opciones para entrenarlos de manera positiva, como lo vimos en la historia de Sisi, utilizando estos collares vibratorios y que no generan ningún daño en la salud del animal.
Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en un capítulo más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos hasta la próxima.